México y el conflicto diplomático con Ecuador. Nunca creí hacerlo, hablemos de derecho internacional público. Si vives debajo de una piedra y hoy sábado 6 de abril no te despertaste con la noticia de que México y Ecuador se están agarrando a catorrazos porque al gobierno de Ecuador se le ocurrió la fabulosa idea de invadir la embajada de México en ese país para sustraer a una persona que estaba a punto de recibir la calidad de refugiado, ve a buscar la nota por favor y regresas para que platiquemos largo y tendido. Una vez que ya sabemos todo el contexto, platiquemos como abogados, abogadas, abogades. Si no recuerdas tus clases de Derecho Internacional Público, porque aparte nos dan como 2 semestres nada más, tengamos presente que una embajada y un consulado son las representaciones de un estado dentro del territorio de otro y se establecen por acuerdo entre las partes. Sí, o sea, no puede llegar uno y nada más por sus calzones decir aquí pongo mi embajada, o sea, no. Y su principal función es representar al gobierno del estado al que se está recibiendo en el territorio del estado receptor. Y pues la función del embajador prácticamente, o de la embajada como tal, es propiciar y potencializar las relaciones culturales, económicas entre los dos países. La embajada también protege a sus gobernados que se encuentran dentro de ese territorio extranjero, siempre respetando los principios y el derecho internacional. Además se aprovecha para promover la cultura, la gastronomía, los aportes científicos, académicos, y también los ciudadanos extranjeros, cuando acuden a la embajada de su país, pueden realizar trámites como, por ejemplo, de registro civil o de funciones notariales. Por ejemplo, se les pueden expedir actas de nacimiento, en el caso de los mexicanos nuestro CURP, actas de defunción, actas de matrimonios. Si se te pierde el pasaporte, pues acudes a la embajada o al consulado más cercano para que te hagan una reposición. Eso entre muchas otras funciones. Y todo el personal que labora en las embajadas y consulados de otros países, pues poseen inmunidad diplomática. Todo esto viene desde la Edad Media. No es algo que el derecho internacional haya inventado de la noche a la mañana, sino que es algo que ha ido evolucionando poco a poco a través de los siglos. Y pues les digo, empezó desde la Edad Media, cuando se comenzaron a realizar intercambios entre estados, entre naciones, y se dieron cuenta que pues había la necesidad de cuidar a las personas originarias de un estado que se encontraba por alguna razón en otro. En la actualidad, y derivada de la Carta de las Naciones Unidas, donde se destaca la igualdad en la soberanía de los estados que la integran, se firmó la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, donde se establecen las reglas para este tipo de relaciones entre países. En esta carta, o bueno, en esta convención, dentro del artículo 22, se señala que los locales de misión, así se le llaman las embajadas, son inviolables. O sea, ¿qué es esto? Que el estado receptor no va a poder aplicar sus leyes, ni su personal diplomático, ni de fuerzas militares o policíacas podrán entrar a esas oficinas, porque son una extensión del territorio nacional del estado a quien se está recibiendo. Porque al momento de estar de acuerdo en suscribir esta convención, estar dentro de las Naciones Unidas, y al momento de aceptar que un estado va a instalar su embajada y consulado en tu territorio, pues estás aceptando todos estos términos y condiciones. Nunca nadie, y ya se ha dicho muchas veces, se había atrevido a tanto. Ni siquiera en los momentos de tensión más grandes, en el caso Julian Assange, dentro de Gran Bretaña y la embajada de Ecuador en ese país que le estaba dando protección. Pero ahora, ¿qué tipo de sanciones se pueden aplicar en el derecho internacional? Tenemos 2 tipos de sanciones, las de retorsión y las de represalias. Las medidas de retorsión, que son las más leves que se conocen en derecho internacional público, van a tener implicación diplomática y económica principalmente. Por ejemplo, de manera internacional se le va a excluir en negocios internacionales y en actividades diplomáticas también. Puede ser por parte directa del estado que sufrió la agresión, o bien por gran parte de estados miembros de la ONU, por ejemplo, o de la región, que de manera indirecta pues participen como estados represores
de esta conducta ilícita que tuvo el Estado que vulneró la soberanía, en este caso de México. O sea, es como de que lastimaste a mi compa, ahora te las vas a ver conmigo también. ¿Qué va a implicar también? Pues la salida de diplomáticos, impedir que entren al territorio nacional buques, aviones, importaciones o que se hagan exportaciones de mercancías. O sea, sí son implicaciones serias a nivel económico. O sea, no es nada más de que pues devuélveme lo que te presté ya, no, o sea, es realmente algo choncho. Ahora, por lo que hace a las represalias, o que también se les llama contramedidas, estas se entienden como una medida de coerción que son resultado de un hecho ilícito cometido por un Estado en contra de otro. Y estas deben de ser aprobadas por el derecho internacional. Jamás podrá ser la amenaza o el uso de la fuerza en contra del Estado, pues, que metió la patota, porque acuérdense que el chiste es mantener la paz siempre entre las naciones. Entonces, ¿qué es lo que seguramente va a pasar? Que México va a buscar la intervención de la Corte Internacional de Justicia ante la violación de su soberanía. ¿Cómo puede ser esta intervención? Como la Corte, ya sea como mediador, como árbitro, o bien desempeñando ya un papel total como un tribunal. No, si por eso les decimos que lo que pasó no es un chistecito. Por desgracia es un ejemplo que jamás pensé ver de manera real, porque cuando uno preguntaba qué pasaría en el salón de clases, pues era cuando el profesor veía con condescendencia al alumno y decía, ay, pues eso obviamente jamás va a pasar. Habrá estados que puedan invadir, bombardear, imponer bloqueos económicos, financiar genocidios, pero jamás entrar a la embajada